Hola, muy buenos días a todos. Bueno, mientras faltan unos minutos para empezar el webinar, os doy la bienvenida a todos los asistentes y bueno, voy recordando brevemente la dinámica de utilización de la plataforma. Todos los asistentes estáis en un principio solo en modo escucha. Podéis evidentemente hacer preguntas a lo largo de todo el webinar en el apartado preguntas y pasaremos a formulárselas al final de la sesión a los ponentes. Sí que os recomiendo que si podéis indicar a qué ponente va dirigida la pregunta o si es indistintamente, pues no lo indiquéis, pero si es dirigida, que pongáis hacia quién va. Y nada, y ya digo, no tenéis encendido la cámara, estáis solo en modo escucha, porque afortunadamente somos muchísimos los inscritos y si no iba a ser muy difícil gestionar, ya os imagináis. Aquí una persona que dice que no nos escucha. Yo recomiendo que si tenéis algún problema a la hora de escucharnos, porque llevamos un tiempo comprobando que evidentemente nuestras conexiones funcionan bien. Entiendo que podéis intentar salir y volver a entrar. A veces no llega a conectar muy bien la aplicación, sobre todo cuando hay tanta gente. Ya digo, tenemos más de 200 inscritos, pues imaginaros, ¿no? De 200 asistentes. Si tenéis algún problema de conexión, yo os recomiendo que volvéis a entrar y salir y seguro que lo arregláis. Vamos a esperar un poco más, quedan como unos 3 minutos y empezaremos justo a las 11. Y ya digo, os recomiendo, os voy dando una serie de directrices según vais entrando. Ahora mismo tenemos ya 19 asistentes y esto va subiendo, evidentemente. Ya digo, la dinámica del webinar es, bueno, pues tenemos 1 hora y media, tenemos 1 hora más o menos en 2 presentaciones y luego tendremos un turno de preguntas, aclaraciones, detalles, cuestiones, todo lo que queráis trasladar a los ponentes y terminaremos sobre la 1 hora y media y bueno, pues ya digo, tenéis ahí en el apartado de preguntas, eso es importante, no a través del chat, sino en el apartado de preguntas, nos enviáis vuestras cuestiones y nosotros de secretaría las iremos compilando y al final de las ponencias se las trasladaremos a los ponentes. Por favor, indica si son preguntas dirigidas, repito, a quién va la pregunta en cuestión. Ya digo, y pocas indicaciones más. Que disfrutéis y que los aprovechéis, porque la verdad que tenemos a 2 ponentes de un auténtico lujo y nivel, como ahora comentaremos. Bueno, vamos a esperar un minuto más, que son 1:59 por mi reloj, y yo creo que podremos empezar el webinar. Ya digo que os iréis incorporando y bueno, también recordaros que el webinar yo creo que estará también disponible para vosotros a través de nuestra página web, de la Interprofesión del Vino, etcétera, como normalmente venimos haciendo a través de nuestros canales, como venimos haciendo con nuestros planes de formación ya desde hace un tiempo. Para aquellos que no hayáis podido seguirlo en directo, pues si alguien quiere verlo luego en diferido, etcétera, pues también lo podrá tener disponible. Bueno, son las 11 en punto. Yo, si os parece, María, vamos a empezar. Nada, pues os doy la bienvenida de nuevo. Yo soy Mario de la Fuente, para aquellos que no me conozcáis, soy el gerente de la Plataforma Tecnológica del Vino. Y bueno, lo primero os deseo que estéis todos bien y encarando este verano. Y nada, hoy estamos aquí en una, bueno, segunda edición, vamos a decir, en un webinar de técnicas de innovación y optimización del riego de la vid. Ya sabéis que tenemos un programa de fomento de la formación en el sector vitivinícola que está englobado dentro del acuerdo que tenemos con la Interprofesión del Vino, que aquí pues aprovecho también para presentaros a María Díez, que es la responsable de comunicación de la Interprofesional del Vino de España. Buenos días, María. Muchísimas gracias, lo primero, por estar hoy con nosotros y por apoyar, como siempre, a la innovación en el sector vitivinícola a través de ese acuerdo fenomenal que tenemos con vosotros entre las 2 entidades, entre PTV y OVE, para impulsar la I+D+I, el sector del vino. Yo creo que se ha demostrado ya, viene siendo fundamental el innovar y afortunadamente
Esta es una de las acciones que tenemos dentro del convenio, como tú muy bien sabes, y tenemos varias en marcha. Y afortunadamente el tema de los webinars y de los cursos, cuando empezamos ya hace, pues quiero recordar que un par de años o más, y mostrar las nuevas tecnologías y la innovación del sector al sector vitivinícola, que llegue a los viticultores y bodegueros, pues evidentemente con vosotros hemos conseguido esa potencia, ese apoyo y llegar, yo espero que, pues si no en directo, porque en directo tenemos 200, 300 en cada webinar que hacemos, que para mí ya es un éxito tener a tanta gente inscrita y conectada. Evidentemente somos 4.500 o casi 5.000, ya no sé las bodegas, productores y demás que somos en el país, con lo cual todavía nos queda mucho, pero al menos lo tienen ahí y lo tienen también disponible luego en vídeo y ven que pues ambas entidades estamos impulsando, ¿no?, el tema de innovación, sobre todo con vuestro apoyo. Así que desde aquí daros las gracias una vez más por ayudarnos y apoyarnos en este plan, ¿no?, en el plan de impulso de I+D+I y el convenio que tenemos para ello. Y también no quiero olvidar estos cursos de formación vienen también con un apoyo grande desde el inicio también por parte de Caixa Agrobank, que hoy no nos han podido acompañar, no podía estar con nosotros, como viene siendo habitual, en casi todos los webinars, Carlos Seara, que es quien nos suele acompañar, o algún responsable de la entidad de Caixa Agrobank. Bueno, pues Caixa Agrobank tenemos un acuerdo también desde la plataforma con ellos para impulsar la innovación. Aprovecho también para decir aquí que tendremos un premio de innovación y que saldrán las bases en breve para todos aquellos que me estén escuchando. Ya será la tercera edición del premio de innovación que vamos a tener y el premio de joven investigador está directamente patrocinado también por Caixa Agrobank y como viene siendo tradición lo haremos a final de año, en diciembre, y bueno, se abrirán las inscripciones y os animo a todos a los que queráis y podáis, pues participéis y, bueno, concurráis, por así decir, porque al final es un fallo de jurado de premio y bueno, pues es otra actividad más. Como viene siendo habitual, Caixa Agrobank pues también nos dan el apoyo en cuanto a la innovación en estos cursos formativos y bueno, pues una vez más agradecerles también el papel que hacen definitivo para el impulso de la agricultura en general desde su división de Agrobank y en particular al sector del vino, porque no solo es a nosotros, yo creo que están muy involucrados también con todo el sector del vino en varias iniciativas. Así que nada, hoy tenemos el gusto, ya digo, tenemos a dos ponentes de un altísimo nivel, como son Pepe Escalona, José Escalona, yo creo que muchos lo conocéis, es profesor de Fisiología Vegetal de la Universidad de las Islas Baleares, especialista en el cultivo de la vid, autor de numerosas publicaciones científicas en el riego de la vid, fisiología y comportamiento de la misma. Entonces, desde un punto de vista científico-técnico, va a analizar también las nuevas innovaciones y qué aspectos tenemos que tener en cuenta para tener bien clara el nivel de hidratación que tenemos en la planta, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, ya el año pasado contamos con él, Xavier Rius, experto también en viticultura, ahora mismo trabaja para una gran empresa como es Agromillora, pero bueno, ha pasado sus años de tesis doctoral, creo recordar que los hizo en Australia, él no los podrá explicar, es especialista en tema de suelo, reserva hídrica, cómo se comporta el medio y cómo podemos utilizar esa reserva para la planta y especialista, por supuesto, en viñedo también. O sea, que yo creo que es un auténtico lujo contar hoy con los dos y bueno, y espero que disfrutéis de este webinar. Yo os voy a dejar con María y nada, María, mil gracias como siempre de parte de la plataforma hacia la interprofesión por el acuerdo y te dejo a ti con ello y luego retomamos al final. Vamos a ver a qué aprendemos hoy del webinar. Muchas gracias, María. Gracias a ti, Mario. Ya no poco puedo añadir a lo que has comentado, pero bueno, como ha dicho Mario, pues estamos desarrollando a través del acuerdo que tenemos con la Plataforma Tecnológica del Vino, pues aparte de promocionar la innovación y también pues el tema de la transferencia de conocimiento, que creímos que era muy importante, que los estudios no se queden en un cajón o en temas de científicas, sino que llevarlo al sector. Entonces, en un principio, este programa iba a ser presencial, pero claro, llegó el coronavirus, todo se trastocó y bueno, pues ahora mismo, de momento, va a ser online. Ojalá que dentro de poquito podamos ver las caras de
tanto de los ponentes físicamente como del sector. Pero bueno, también tiene la ventaja que lo que comentabas, Mario, que toda esta formación va a estar disponible online, vamos a poder verlo y ver el histórico de todos los cursos que llevamos haciendo, y creo que es muy importante porque a la vista está que, pues eso lo comentaba, que teníamos como 200 o más apuntados, y siempre han sido unos cursos, pues gracias a vosotros, a vuestro trabajo, cursos con ponentes de primer nivel, que todo el mundo aprende algo, y qué mejor que este año, esta vez con el tema del riego, que es algo tan importante, un desafío tan importante en nuestro país por el uso racional del riego. Con Xavier ya tuvimos la oportunidad el año pasado, recuerdo, y fue increíble. Seguro que este año nos puede aportar mucho más. Y con Pepe Escalonada, que es nuestro nuevo incorporación, por lo menos en estos cursos de OIB, pues como has comentado, también es un ponente de primer nivel, y bueno, pues deseosos de seguir aprendiendo todos, el sector, instituciones, porque la innovación, viendo lo que ha pasado y siempre, es el futuro del sector, por lo que, pues eso, que encantadísimos de estar aquí, colaborar con vosotros y seguir trabajando, porque el sector, si no tiene apuesta por la innovación, pues no puede tener el recorrido que va a tener. Así que, Pepe, cuando quieras. Muy bien, pues buenos días a todos los participantes en este webinar. En primer lugar, lo que sí quería agradecer a la plataforma su invitación para participar en estos cursos. Creo que efectivamente es una gran iniciativa. Y bueno, espero aportar un pequeño granito de arena, dando un poco mi perspectiva sobre, en este caso, este tema de técnicas de innovación y optimización. Para que luego, si acaso, pues yo sentar las bases de conocimiento acerca de un poco cómo entender mejor los requerimientos hídricos del viñedo, y después Xavier Rius, pues avanzar en aspectos más prácticos, vamos a decir así. Bueno, pues en esta sesión básicamente lo que me gustaría era intentar dar respuesta a tres principales preguntas que tienen que ver con la optimización del riego en el viñedo. La primera pregunta es, ¿cómo entender los requerimientos hídricos de un viñedo? ¿Qué bases fisiológicas y agronómicas debemos considerar para entender mejor qué necesita un viñedo con unas características determinadas? Después, definir bien qué características agronómicas determinan en mayor medida los requerimientos hídricos de un viñedo. ¿Dónde nos tenemos que fijar en un viñedo para evaluar mejor esos aspectos y afinar en la programación y en la dosificación de riego de ese viñedo? También considerar los objetivos vitícolas de cada viñedo, porque en función de esos objetivos tendremos que modular o adecuar la dosificación de agua. Y un tercer punto que es fundamental, que es el referente a cómo optimizar el uso del agua, cómo usar de una manera más racional el poco agua del que disponemos y el que dispondremos, porque visto lo visto, todo el mundo ya es consciente de que el agua va a ser un recurso limitado y, por tanto, tenemos que identificar bien las claves que nos permiten optimizar desde la perspectiva de reducir los aportes hídricos para conseguir un determinado objetivo vitícola. Bien, en relación a la primera pregunta de cómo entender los requerimientos hídricos, pues vamos a hablar unas pinceladas sobre las bases fisiológicas del riego, en relación al viñedo. En primer lugar, bueno, hay un aspecto que es básico, pero creo que conviene comenzar con él, y es saber por qué transpira una planta. ¿A qué se debe a que la planta necesite utilizar agua? Básicamente es para refrigerar su dosel vegetal. Las hojas necesitan refrigerarse. Si no hubiera transpiración, las hojas morirían por desecación, lógicamente. Entonces, el movimiento de agua a través de la planta, como sabemos todos, pues se realiza desde el sistema radicular hacia las hojas que conforman el dosel, y este transporte hídrico se debe fundamentalmente a unas diferencias o unos gradientes de potencial que hay entre el suelo, el agua que está contenida en el suelo, y la atmósfera.
la demanda atmosférica que se produce cada día durante el ciclo vegetativo de la vid. Tenemos la gran suerte de que la vid es una especie que tiene un sistema hidráulico muy potente y es capaz de movilizar grandes cantidades de agua y, por tanto, pues aunque tengamos una superficie foliar elevada para cada planta que conforma un viñedo, su hidráulica y su sistema radicular nos permite abastecer de agua a la planta. Pero evidentemente no todos los, la casuística es elevada y inevitablemente a lo largo de todo un ciclo vegetativo vamos a tener diferentes situaciones hídricas de disponibilidad de agua en el suelo y también de demanda hídrica atmosférica que implican diferencias en el consumo hídrico y por tanto los requerimientos hídricos. Entonces, nosotros pues, en condiciones de no estrés, por ejemplo durante la primavera, pues vamos a tener consumos hídricos más elevados, porque la planta en principio, mientras tenga agua disponible, va a consumir agua. Entonces, tendremos que saber qué cantidad de agua realmente está consumiendo esa planta para ajustar las dosis si son necesarias de aplicar. Y cuando ya se va sucediendo final de primavera y verano, pues se van produciendo situaciones de estreses progresivos que implican pues un ajuste, un control también del gasto de agua por la planta. ¿De acuerdo? Entonces, una de las claves que vamos a valorar es en qué momento realmente debemos considerar que debemos empezar a aplicar agua al viñedo para evitar un ajuste excesivo del gasto que implica, de una manera muy directa, pues también una reducción de la cantidad de carbohidratos que es capaz de generar la hoja a través del proceso de la fotosíntesis y ubicarlos o localizarlos en diferentes partes de la planta, fundamentalmente pensando en la uva y la calidad del agua. Entonces, bueno, aquí veis en esta diapositiva, como por ejemplo estos serían los consumos hídricos de hojas que están situadas en diferentes puntos del dosel vegetal. Por ejemplo, la hoja 1, la hoja 7, hojas basales, la hoja 3 y la hoja 5, o tipo 3 y tipo 5 serían pues, hojas más apicales, hojas 4, hojas cenitales, y veis que en condiciones de no estrés, pues esas hojas, que serían el color negro de la figura, pues pueden llegar a consumir hasta 2, 3, hasta 5 kilos por metro cuadrado de hoja y día. Eso sería su potencial máximo, ¿de acuerdo? Pero eso evidentemente no ocurre generalmente pues porque estas hojas pues están en unas condiciones de sombra en diferentes momentos del día. Cuando la planta se somete a un cierto nivel de estrés, esos consumos hídricos pues se reducen significativamente. ¿Qué mecanismos tiene realmente la planta para ajustar esos consumos hídricos? Bueno, pues tiene diferentes mecanismos. Cuando se va reduciendo la disponibilidad de agua en el suelo, lo que ocurre es que pues, la planta pues, activa el mecanismo que ajusta fundamentalmente el estoma, que es el orgánulo de la hoja, que se produce todo el intercambio gaseoso de la hoja, y ese ajuste del estoma implica pues, una reducción del gasto de agua. Todos esos mecanismos de ajuste del consumo hídrico pues, están asociados fundamentalmente a determinadas hormonas, como el acísico, y también a la expresión y actividad de determinadas proteínas, como son las aquaporinas, que actúan vamos a decir, de facilitadores de absorción de agua en esas condiciones de limitación hídrica. También hay otros mecanismos, como el ajuste osmótico, etcétera, que realmente se ponen en marcha para, vamos a decir, responder de una manera más adecuada a las condiciones de sequía. Claro, ahí se abre una de las claves de este asunto y es que no todos los genotipos, tanto portainjertos como viníferas, tienen o son tan eficientes en activar estos mecanismos de ajuste. Y por tanto, ¿eso qué significa? Pues que habrá genotipos, habrá variedades que sean mucho más sensibles a una reducción del agua en el suelo y habrá otras variedades que sean capaces de responder de una manera muy eficiente con este tipo de mecanismos de ajuste y soportar mejor situaciones de estrés. Por lo tanto,
a la hora de plantearnos un viñedo en regadío, podemos tener un exceso de agua o una cantidad de agua no limitante, por tanto, podríamos aportar cantidades más altas de agua, pero si tenemos una situación en la que el agua de la que disponemos es discreta, es pequeña, es baja, pues tendremos que pensar en seleccionar muy bien los genotipos que sean capaces de responder fisiológicamente mejor a determinadas condiciones de estrés y que, a pesar de pues, poderles aportar a través del riego determinados niveles de dosis de agua, pero que la planta por sí misma sea capaz de aprovecharla mejor y adaptarse mejor a esas condiciones. Entonces, entender bien ese tipo de mecanismos y conocer qué genotipos son los que presentan mejor eficiencia en esos ajustes es muy importante. Entonces, estamos hablando de la planta como un elemento fundamental, lógicamente, a la hora de plantearnos una estrategia de riego y estamos hablando de que en función del estado hídrico de la planta, si está estresada o si no lo está, pues va a consumir de una manera diferente, ¿no? Eso significa que en una estrategia de riego en la que nosotros pues, queramos establecer un cierto nivel de estrés, pues tendremos que conocer esos niveles de estrés de referencia para ir ajustando dosis. Entonces, hay diferentes parámetros que son parámetros de tipo fisiológico, que son indicadores de su estado hídrico, que se están utilizando de una manera ya más extendida a nivel comercial. Quizás el más sencillo es el potencial hídrico foliar, pero que nos da una información bastante rigurosa de su estado hídrico. Hay diferentes maneras de medir el potencial hídrico foliar. Se puede medir al amanecer, se puede medir a mediodía. En fin, en función de cuándo mides el potencial hídrico te va a dar una información u otra. Entonces, la clave está en saber interpretar un valor de potencial hídrico. Y bueno, o sea, si yo tengo una cámara de presión y mido el potencial y da un determinado valor, ¿eso qué significa, ¿no? Bueno, pues hay unas tablas de referencia, que son estas que aparecen aquí, en las que para cada intervalo o rango de potencial hídrico, ya sea medido al amanecer o ya sea medido a mediodía en el tallo, pues nos indican si la planta está o no está en estrés. Entonces, eso, ¿qué repercusión tiene o qué beneficios nos da para la gestión de un regadío en un viñedo? Bueno, pues la cuestión es que, bueno, pues si yo puedo ir controlando el estado hídrico de la planta, hasta que la planta no muestre un cierto nivel de estrés, no empiezo a aportarle agua. Entonces, es muy difícil saber si una planta está sometida a estrés monitorizando exclusivamente la humedad del suelo o monitorizando o conociendo la demanda atmosférica de cada día e intentando establecer balances de agua en suelo. Aporta muchas ventajas el conocer de primera mano, es decir, de la planta, en qué situación hídrica se encuentra, como una herramienta eficiente para ajustar los riegos, tanto en la programación, inicio de los riegos, frecuencia de riegos, como dosificación de riegos, ¿no? Por lo tanto, el potenciales hídricos u otros parámetros, como puede ser pues, la conductancia del estoma o pueden ser, por ejemplo, la dendrometría, pues nos permiten el disponer de una información directa del estado hídrico de la planta y a partir de ahí pues poder hacer un ajuste y una programación de los riegos. El inconveniente que tienen este tipo de técnicas de medida y de parámetros de medida es que no se pueden medir en continuo y además no reflejan el grado de variabilidad del estado hídrico que puede presentar una parcela, porque lo que hace son medidas puntuales en plantas. Entonces, se han desarrollado en los últimos años diferentes tecnologías que nos permiten hacer un mapeo del estado hídrico de un viñedo, establecer variabilidad en ese estado hídrico de la plantación y de esa manera poder hacer aportes dirigidos de agua diferenciados en función del estado hídrico en la que se encuentra cada una de las zonas o subzonas de un viñedo. Entonces, bueno, a partir de imágenes tomadas de satélite, de vehículos tripulados, de vehículos no tripulados, pues se obtienen, o se calculan, mejor dicho, unos índices, ya sean índices de vegetación, ya sean índices de estrés, que permiten pues, hacer una zonificación
de una parcela, tanto pues, en relación a su nivel de desarrollo, a su actividad fotosintética o a su propio estado hídrico, y a partir de ahí pues, decidir pues, cuánto y cuándo hay que aportar agua a cada sector. Bueno, estos son simplemente imágenes de diferentes tipos de vehículos no tripulados, o, por ejemplo, la utilización de drones, que cada vez está más extendida. También se están empezando a utilizar lo que se denominan mini drones, que son drones mucho más pequeños y que tienen la gran ventaja de que no están sujetos a la legislación limitante a la que están sujetos los drones. Y, bueno, tienen, evidentemente, cada uno de los dispositivos tiene sus ventajas y tiene sus limitaciones. Entonces, bueno, vemos que pasamos de una tecnología más o menos sencilla, como es el medida de potencial hídrico, a tecnologías más punteras que nos permiten hacer zonificaciones de estados hídricos de un viñedo. También se han desarrollado en paralelo otros dispositivos que se pueden utilizar para estimar el estado hídrico de un viñedo, como puede ser la termografía de infrarrojos, la que nos hace, pues, en base a la temperatura de la hoja y la temperatura del aire, conocer si la planta está estresada o no lo está. Esto es fácil de entender. Cuando una hoja está estresada, no es capaz de refrigerar correctamente la hoja porque los estomas están cerrados, como hemos dicho antes, y por tanto se sobrecalienta esa hoja. Por tanto, la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura de la hoja nos indica si la planta está estresada o no. Si esa diferencia es amplia, está más estresada que si es más discreta. Por tanto, puede ser un criterio también para entender en qué estado hídrico pues, se encuentra una planta que conforma un viñedo. También se han desarrollado aplicaciones para móvil que nos permiten identificar en qué estado hídrico se encuentra el viñedo. Hay una aplicación que se llama FlyOne, que simplemente es una cámara infrarrojo que se acopla al móvil y tiene un software, y a partir de ese software se calcula pues, lo que se denomina índice de estrés, Crook Weather Stress Index, y ese índice de estrés te indica pues, si la planta está estresada o no. ¿Vale? Pues esto sería una imagen en infrarrojo de una planta desde la base, perdón. No sé, aquí esta sería una foto desde frontal de la planta, entonces veis que hay diferentes intensidades y tonalidades de color que corresponden a diferentes temperaturas foliares. Entonces se trata al final de identificar zonas más homogéneas de temperatura y teniendo como referencia la temperatura del aire, pues poder saber si esta planta está más o menos estresada. Pero lo que he comentado antes, son medidas en todo el caso puntuales. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que para validar este tipo de tecnologías, lo que tenemos es que seleccionar muy bien cuáles son las plantas que sean representativas de una determinada zona del viñedo, para poderlas utilizar esa información como referencia de manejo de riegos. ¿De acuerdo? Entonces veis que bueno, este desarrollo tecnológico se está produciendo, hay muchas empresas que están ofreciendo este tipo de tecnologías, pero el día a día muchas veces es lo que nos permite o lo que nos obliga a tomar decisiones, y hay aspectos tan sencillos como el aspecto visual de los ápices de crecimiento de un viñedo que nos indican también si la planta está estresada o si no está. Entonces, aquí hay 4 ejemplos de 4 fotos que ilustran muy bien diferentes estados hídricos de un viñedo. En la primera foto, que es la superior izquierda, que aparece como sin estrés, veis que los ápices de crecimiento de los brotes presentan esa curvatura que es típica de una situación de un crecimiento rápido e intenso. Son condiciones no limitantes, es decir, tenemos agua suficiente en el suelo y, por tanto, son condiciones, desde el punto de vista visual, que no requieren aportes hídricos extras. En ningún caso. La planta tiene suficiente agua en el suelo como para poderse desarrollar sin limitación. La segunda foto es la parte superior derecha, que aparece como estrés moderado, pero fíjense, hay una diferencia sustancial. Ya desaparece este ápice curvado y los nudos
se acortan y el número de hojas que están en expansión desde el ápice hasta la hoja totalmente expandida también se reduce. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Se está reduciendo la velocidad de crecimiento. Empiezan a ajustarse el número de hojas, incluso el tamaño de hojas. Y ya esto es un indicador de que se produce un estrés moderado. Entonces, como criterio intuitivo de riego puede ser interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, estamos, vamos a ver si, cuajado, pues cuajado de la flor, y ya vemos este aspecto visual del brote. Esto nos indica que estamos en una situación de un estrés temprano y no nos interesa que la planta se frene de crecer en esos estadios de desarrollo inicial de la valla, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto nos obligaría a hacer aportes hídricos. No tenemos que estar en esta situación al inicio del proceso de desarrollo de la valla. ¿De acuerdo? La tercera foto que aparece aquí abajo a la derecha, a la izquierda, sería la correspondiente a un estrés moderado a severo. Si os fijáis, aquí ya el ápice de crecimiento se mantiene verde, pero no se generan hojas nuevas. Veis que las hojas están totalmente expandidas, salvo esta que es la última hoja que se generó, y prácticamente no hay elongación del nudo y no hay aparición de hojas. Eso ya nos indica que estamos entrando en un estrés de moderado a severo, y que esto sería vamos a decir, lo conveniente cuando, por ejemplo, pues superamos la fase de envero. Al final de envero, principio de maduración, sería interesante estar en esa situación. ¿De acuerdo? Si esta situación se produce de una manera más temprana, nos obligaría a regar. Y por último, esta otra fotografía que se refiere al estrés severo, a una situación de estrés severo en la que el ápice de crecimiento se ha desecado. ¿De acuerdo? Y por tanto, bueno, pues no hay posibilidad de que la hoja, el brote siga desarrollándose, y el área foliar que se ha generado previamente es el que en un principio tendrá más o menos actividad. Evidentemente, las hojas que están en estas condiciones de no estrés presentarán mucha mayor actividad fotosintética, generarán más carbohidratos, generalmente asociados para localizarse en las zonas de crecimiento y generación de hoja nueva, ¿vale? En esta segunda situación de estrés moderado, las hojas ya reducen su gasto y también reducen su actividad fotosintética y, por tanto, pues también ajustan la cantidad de carbohidratos que generan. Y ya en estas situaciones posteriores, sobre todo en estrés severo, en muchas ocasiones la hoja prácticamente, salvo las primeras horas de la mañana, pues pierde capacidad de fotosintética, sea porque hay un ajuste del estoma muy fuerte, se cierra el estoma y prácticamente la planta no aporta carbohidratos nuevos. Entonces es muy importante que durante la fase de maduración la hoja siga estando activa, que proporcione carbohidratos y que se trasloquen al racimo, a la uva. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Por tanto, a la hora de gestionar los riegos, lo que no sería deseable en ningún caso es que llegáramos de una manera temprana a esta situación, ¿no? A la situación de estrés severo. ¿De acuerdo? Y más aún en estas condiciones actuales y futuras que tendremos de altas temperaturas, de golpes de calor, etcétera, en las que pues estas situaciones de desecación se van a ir adelantando en el tiempo y tendremos que estar muy pendientes de gestionar mejor los riegos para que no lleguemos a estas condiciones. Estas serían las bases fisiológicas del riego. Vamos a entrar en otra parte importante para entender los requerimientos hídricos, que son las bases agronómicas del riego. Hay un concepto fundamental, que es que hay tres factores claros que determinan el consumo hídrico de un viñedo. En primer lugar es la cantidad de agua que hay disponible para esa planta, para ese viñedo en el suelo, y eso hay una serie de conceptos que ahora vamos a ver, como es la capacidad de acumular agua y el agua útil que tiene la planta a su disposición. El otro factor de consumo hídrico es la demanda evaporativa ambiental. Según nos vamos acercando a los meses estivales, cada vez se va incrementando esa demanda evaporativa y, por tanto, el viñedo va a ir teniendo más requerimientos hídricos. Y la tercera pata, que es fundamental, es la cantidad de hoja que está transpirando y que está consumiendo agua. Entonces, ahí pues veremos que
Claro, en función de la cantidad de agua que nosotros realmente vamos a tener disponible, pues esa disponibilidad más o menos limitada de agua va a condicionar la manera en la que nosotros pues manejemos nuestro viñedo, seleccionando o modificando sistemas de conducción más ahorrativos o menos gastadores, seleccionando portainjertos que den más o menos vigor. Y, por supuesto, si ya tenemos un exceso de vegetación, pues adoptando medidas correctoras, pues haciendo pues, algún tipo de poda en verde, etcétera, para ajustar la vegetación. Lo que está claro es que cuanto más hoja tenemos, más agua necesitamos en el viñedo. Entonces, hay que adecuar los sistemas de producción a las condiciones geográficas, climáticas y de disponibilidad de agua que tengamos en ese viñedo, ¿vale? Porque al final el agua será la clave para cómo se comporte ese viñedo. Y tenemos que adecuar desde el diseño inicial de la plantación, pasando por el manejo de la plantación y diferentes acciones que llevemos a cabo para modular ese gasto, en base a esta pata, que es la superficie foliar expuesta que tengamos en nuestro viñedo. Evidentemente, un vaso siempre tendrá una superficie foliar expuesta más reducida que una espaldera eléctrica. Bien, en relación al primer factor del suelo, pues hay dos conceptos que son importantes a tener en cuenta. De eso Xavier hablará más tranquilamente, más detenidamente, que es la capacidad de retención de agua que tenga nuestro suelo y el agua, de todo ese agua que es capaz de almacenar el suelo, hay una porción que es útil para la planta, ¿vale? Eso es lo que se denomina la diferencia entre capacidad de campo y punto de marcha. Entonces, en una parcela, en un viñedo, evidentemente sabemos que tendremos una heterogeneidad del suelo y las diferentes subzonas, en función de ese grado de heterogeneidad, pues tendrán una capacidad diferente de almacenar agua. Por tanto, con las mismas condiciones de demanda atmosférica y unas condiciones o características agronómicas de la plantación, pues tendremos que comenzar antes a regar en zonas en las que los suelos presenten menor capacidad de retención y continuar en la programación con una serie de días de diferencia en suelos que tengan una mayor capacidad de recargo de acumular. En este momento tenemos en el mercado diferentes sensores que podemos utilizar para monitorizar en continuo la cantidad de agua que tenemos en el suelo, ¿de acuerdo? Pueden ser sensores basados en la medida constante hidroeléctrica del suelo o sensores basados pues, en la resistividad del suelo, etcétera. Lo interesante de estos sensores es que nos dan la información del todo el perfil del suelo y cuál es la dinámica de agua en el suelo. De todas maneras, tenemos que comentar una cosa y es que para unas mismas condiciones de disponibilidad de agua habrá plantaciones que entren en unas condiciones de estrés inicial y habrá plantaciones que a lo mejor no hayan entrado en esas condiciones de estrés, ¿de acuerdo? ¿Y eso de qué depende? Pues lo que hemos dicho al principio, de los genotipos, del portainjerto y de la variedad que esté presente en ese viñedo. Para unas mismas condiciones de disponibilidad de agua habrá variedades que sean capaces de mantener una funcionalidad alta y habrá variedades que se ajusten antes de tiempo y reduzcan su actividad. ¿De acuerdo? Por tanto, el genotipo es importante tener en cuenta y no solo monitorizar el agua en el suelo, aunque es muy importante y es una pieza clave de la gestión y de la optimización del riego en la viticultura. En relación a lo que es la demanda evaporativa, pues hay un concepto que es la evapotranspiración y otro concepto que es el coeficiente de cultivo, que todos más o menos ya conocemos. La evapotranspiración es la suma de dos componentes, que es la evaporación directa y la transpiración de la planta. Hasta ahora hemos hablado bastante de la transpiración, hemos hablado menos de la evaporación directa del suelo, Xavi hablará, pero evidentemente pensar que en función de cómo manejemos los suelos, si hacemos más labores, si hacemos menos, si establecemos acolchados, si implantamos cubiertas vegetales, etcétera, pues ese componente evaporativo va a cambiar, ¿de acuerdo? En cualquier caso, el concepto de evapotranspiración está ligada a las condiciones de demanda evaporativa del ambiente y, por tanto, las condiciones de temperatura, de humedad, de radiación y de velocidad de viento que se establezcan en ese viñedo cada día del ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente las programaciones de riego
clásicas pues consideraban la ETO, la evapotranspiración de referencia, y un coeficiente de cultivo que se aplica para ajustar o conocer mejor o ajustar las dosis en función de cada cultivo, ¿no? Entonces, en el caso del viñedo, y en otros cultivos también, podemos medir esa ETO o bien utilizando un tanque vaporimétrico que se denominan de clase A, o calculando la ETO a partir de parámetros ambientales, utilizando generalmente la ecuación de Bellman-Monte. Tened en cuenta que aproximadamente en un día soleado de muchas regiones españolas, pues la evapotranspiración de referencia podemos estar rondando los 7 milímetros, es decir, 7 litros por metro cuadrado de suelo, ¿de acuerdo? Son cantidades bastante altas. Evidentemente, no aplicaremos el 100% de la ETO al cultivo, al viñedo. Aplicaremos menos, ¿eh? Y lo que aplicaremos será el resultante de multiplicar la ETO por el coeficiente de cultivo correspondiente. Aquí hay un cierto dilema porque hay referencias bibliográficas diversas en las que pues, nos hablan de coeficientes de cultivo pues, que pueden variar significativamente o sustancialmente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en España tenemos dos instalaciones, dos lisímetros, que es una instalación compleja, pero que nos permite cuantificar exactamente la cantidad de agua que se evapotranspira en unas condiciones de cultivo determinadas y, por tanto, a partir de ahí podemos calcular la CACE, la coeficiente de cultivo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay un lisímetro en Albacete que lleva muchos años trabajando en los ajustes de coeficiente de cultivo en vid y en otras especies, y luego hay otro en Badajoz, que es propietario de Cicitex y que también ha trabajado mucho ajustando coeficientes de cultivo. Bueno, pues en función de las condiciones del ambiente, en función de las condiciones de la propia planta, de la cantidad de vegetación, de la densidad de plantación, es decir, de la distancia entre líneas, etcétera, pues podemos tener coeficientes de cultivo de 0,3 hasta de 0,9. O sea que estamos en rangos muy amplios de variación en función de las características de la plantación. Eso significa que no hay una receta única, que en función de las características de nuestra plantación, pues vamos a tener que aplicar coeficientes de cultivo diferentes. De todas maneras, estos coeficientes de cultivo están pensados para cubrir los requerimientos netos del viñedo, para que la planta no se estrese en ningún momento. Pero nosotros ya sabemos que si nuestro objetivo es producir uva de calidad, nos interesará controlar, ajustar esas dosificaciones para establecer unos gradientes de estrés que nos permitan modular la vegetación que se genera, controlar los ritmos de crecimiento y también ajustar al máximo posible las características de la valla en cuanto a tamaño y composición de valla. Entonces, estos ajustes de coeficiente de cultivo básicamente están asociados a dos cosas, ¿no? A las propias estrategias deficitarias, a lo que se denominan riesgos deficitarios, en el que se aplican coeficientes de cultivo restrictivos o ajustados, y también en función de las propias condiciones específicas de cada viñedo, ¿de acuerdo? ¿Qué puede variar? Pues puede variar desde aplicar un 1 a ese 0,3 o 0,9 o multiplicarlo por 0,25. Y, por ejemplo, para que tengáis un ejemplo de cómo calcularlo, pues imaginaros un coeficiente de cultivo por lisimetría de 0,65 y un día con una ETO de 7 milímetros. Entonces nos saldría que la evapotranspiración del cultivo serían 4,55 milímetros y si ajustamos teniendo en cuenta como coeficiente de ajuste 0,3, eso sería pues, durante la maduración, con una determinada superficie de suelo sombreado, una cantidad de vegetación transpirando y un cierto nivel de estrés hídrico a imponer para ajustar vigor y sobre todo mejorar la calidad, pues tendríamos aportes aproximadamente de unos 37 milímetros día. Esto sería el aporte que tendríamos que hacer. Expresado en metros cúbicos por hectárea, pues nos salen aproximadamente unos 13-14 metros cúbicos por hectárea y día a aplicar en ese viñedo para conseguir un cierto nivel de estrés. ¿De acuerdo? Y la otra pata agronómica importante es la superficie foliar expuesta, que hemos dicho antes. Evidentemente, como hemos dicho, cuanto mayor es la superficie foliar expuesta, mayor es el consumo
de agua por la planta son sistemas más exigentes en consumo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que adecuar muy bien las condiciones de cómo se desarrolla la vegetación, cuál es su disposición espacial, para ajustar esas condiciones a la cantidad de agua que tengamos disponible. Por tanto, esta superficie foliar está totalmente ligada al sistema de conducción, evidentemente al marco de plantación. Cuanto más ancho es el marco, menos hojas por metro por hectárea tenemos expuestas, por tanto menos gasto. Evidentemente, la cantidad de hojas expuesta, el nivel de desarrollo está también determinado y condicionado por la disponibilidad de agua y nutrientes. No es lo mismo suelos pobres o suelos más fértiles, o suelos más profundos o suelos más discretos. ¿De acuerdo? Y luego, un aspecto clave también, que es el tema de los genotipos. Hay portainjertos que generan más vigor, hay viníferas que también son más vigorosas o menos. También habrá que elegir en situaciones o en zonas donde el agua es más restrictiva, portainjertos más vigorosos y viníferas menos vigorosas. Portainjertos más vigorosos para que puedan incorporar su raíz y generar raíz en zonas más profundas, y viníferas que sean capaces de adaptarse a unas potenciales condiciones de estrés. Entonces, bueno, se pueden medir de diferentes maneras, se pueden medir utilizando lo que se denomina el método de encuadrar, que es considerando la geometría del dosel vegetal en función del sistema de conducción. Se pueden determinar la cantidad de hoja que ocupa la plantación por cada unidad de suelo, pues midiendo la superficie sombreada del suelo en relación a la superficie total del suelo. Y también, recientemente, pues han salido una serie de aplicaciones que nos permiten determinar esta relación de superficie foliar en relación a la superficie del suelo que ocupa, que es lo que se denomina índice de área foliar. Entonces, hay una aplicación que se llama Viticanopy, se la desarrollaron los australianos, y que pues permiten hacer fotos, pues esto sería aquí, una foto basal desde el suelo. Esta sería la imagen que tomaríamos de una cepa, de una línea de espaldera. Esto sería el correspondiente, a ver si entra. Aquí. La correspondiente imagen por contraste, que aplicando una serie de coeficientes, lo que se denomina coeficiente de extinción de la luz, pero no vamos a entrar en ese detalle, pues te permiten calcular el índice de área foliar. Entonces es un índice que te indica si hay mucha densidad de vegetación, si hay poca densidad de vegetación, o si hay mucha altura de vegetación o hay poca altura de vegetación. Y esto pues también nos permite ajustar las dosificaciones de riego en función a ese daño. Para poner un ejemplo, imaginaros un día de una EPO de 6 milímetros con una KC de 0,4, ¿vale? Eso implicaría un aporte de 20 metros cúbicos por hectárea. Pero si nos fijamos en la superficie foliar expuesta que tenemos, imaginémonos una espaldera vertical, como lo que aparece en la foto, que tiene una altura de vegetación de 2 metros, una porosidad del 5% de la vegetación, es decir, que hay pequeños huecos no ocupados por vegetación, y un viñedo que tiene pues, un marco de 2,5 metros entre calles. Pues bueno, pues el área foliar expuesta en esas condiciones estaría rondando los 4,5 metros cuadrados por metro lineal de espaldera. Os cuenta que estos cálculos normalmente se hacen por metro lineal de espaldera porque es un sistema continuo de vegetación, no es un vaso. Entonces, teniendo en cuenta la densidad de plantas por hectárea, nos saldría aproximadamente 35.000 metros cuadrados de hoja expuesta por hectárea, y teniendo en cuenta que cada hoja, en función de la localización en la que se encuentra dentro del dosel, sabiendo que recibe radiación directa durante unas horas, pero luego está en sombra en otras, podemos considerar que tiene un gasto de potencial de 0,6 litros por día y por metro cuadrado, pues estamos hablando de un gasto potencial durante el mes de julio de unos 20 metros cúbicos por hectárea. O sea que estos serían unos gastos teniendo en cuenta la superficie foliar expuesta. Antes hemos hecho el cálculo de que nos salían 13 metros cúbicos por hectárea aplicando un coeficiente de ajuste de 0,3. Si eso lo eliminaríamos, nos saldría pues, un valor ligeramente más alto que este.
En cualquier caso, estos números de referencia se refieren a la transpiración potencial que tiene la planta en unas condiciones de no estrés. A partir de ahí, aplicaríamos unos coeficientes de ajuste para ir estresando la planta y ajustando el vigor, el crecimiento y la calidad. Bien, el segundo punto, la segunda pregunta que teníamos que contestar es ¿qué características agronómicas del viñedo determinan los requerimientos? Bueno, en primer lugar, en una parcela es clave pues, analizar la localización, la latitud y altitud a la que se encuentra, porque esto determina la cantidad de radiación que recibe, ¿vale? Y la radiación es el motor del consumo de agua por la planta. Saber cuál es la precipitación, lógicamente, que nos da una información sobre la capacidad de recarga de los suelos. Fundamental la orografía, presencia de pendientes, de orientaciones diferentes desde norte, sur, este, oeste. Evidentemente, la orientación a sur siempre es implica más consumo hídrico, más requerimiento hídrico. Una orientación más a norte implica un menor requerimiento hídrico. Si hay más pendientes o menos es fundamental porque si es una zona de pendiente, pues tenemos un hándicap porque habrá más escorrentía de la precipitación y tendremos menos acumulación de agua en los suelos. Por otra parte, la orientación de filas, marco de plantación y manejo de los suelos también son fundamentales y esos son tres factores que nos deberíamos tener en cuenta para ajustar el coeficiente de cultivo. Saber que una orientación norte-sur siempre es una orientación más exigente en agua que la este-oeste. Cuanto mayor es la densidad de plantación, por tanto, marcos más estrechos, eso implica más cantidad de hoja expuesta por hectárea y, por tanto, más gasto y más requerimiento hídrico. Y luego el tema de los suelos, que hablará Xavier después, pero es fundamental, pues de diferentes prácticas culturales que nos permiten ahorrar agua porque se reduce el componente evaporativo de la riego. Y, por último, pues la selección de genotipos que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Y ya, para ir finalizando, pues dar respuesta a la tercera pregunta, que son ¿cuáles son las claves para un uso más racional del riego? Entonces, en primer lugar, siempre en una nueva plantación, definir bien, estudiar bien cuáles son las características edafoclimáticas de la parcela, cuál es su grado de variabilidad, ahí pues entra en juego pues, estudios previos de zonificación. En segundo lugar, seleccionar muy bien los genotipos que sean menos exigentes en agua, mejor adaptados a la sequía y de mayor eficiencia en el uso del agua. En tercer lugar, acciones de manejo que permitan reducir los consumos hídricos, por ejemplo, la utilización de acolchados, ¿vale? Y en cuarto lugar, plantear estrategias de riego deficitario, aplicando coeficientes de cultivo restrictivos y modulando los aportes para ir controlando el desarrollo vegetativo y la producción y calidad de uva. Bien, en cuanto a la definición de las características edafoclimáticas de una parcela, pues lo primero que tenemos que hacer es definir climáticamente cómo es esa finca. Hay determinados índices, como el índice Winkler o índice hidrotérmico, que se basan fundamentalmente en sumatoria de grados día acumulados durante el periodo vegetativo y reproductivo, y eso nos permite pues, decir, bueno, pues estamos en una zona 3, 4, 5. En España hay desde zonas 2 hasta zonas 5, es decir, que hay una gran variabilidad climática y eso implica diferencias claras en demanda evaporativa y, por tanto, en requerimiento hídrico por parte del viñedo. Y, por otra parte, pues están otros índices como el índice Hart. Y en relación al suelo, que hablará Xavier también ahora, pues es muy pertinente hacer estudios de zonificación, teniendo en cuenta diferentes parámetros como es la profundidad del perfil o como es la conductividad eléctrica aparente, etcétera, que nos permite hacer una buena zonificación y, sobre todo, un dimensionado y un diseño hidráulico del riego, del regadío, mucho más efectivo y más eficiente. En relación a la selección de genotipos, pues sabemos ya que hay portainjertos que son más o menos resistentes o más o menos sensibles a la sequía, ¿de acuerdo? Aquí veis en la tabla, pues, diferentes portainjertos y grados de sensibilidad. El 1 sería muy sensible a sequía, el 3 sería más tolerante a la sequía, ¿de acuerdo? Y por sí mismo se comportan así, pero es que luego lo que hay que estudiar muy bien es la interacción de ese portainjerto con la variedad, con la vinífera. Entonces aquí, por ejemplo, os he puesto unos estudios de comparación de 4 o 5 portainjertos
para ver cómo afecta al estado hídrico de la vinífera, a la producción de la vinífera y en la eficiencia de uso del agua de la vinífera. Y veis que efectivamente en función del porte injerto la vinífera se comporta de forma diferente. ¿De acuerdo? Aparte del porte injerto, pues hay variedades que evidentemente son mucho más eficientes en el uso del agua. Aquí hay un ejemplo de un trabajo nuestro en el que evaluamos diferentes variedades. Como veis, pues hay una variabilidad en el potencial hídrico que muestran cada una de las variedades para las mismas condiciones de cultivo. Por tanto, claramente hay una diferencia en respuesta, pero es que incluso dentro de una misma variedad podemos encontrar diferencias significativas en eficiencia en el uso del agua. Nosotros hemos hecho estudios en Tempranillo, en Monastrell y en Garnacha y hemos visto que efectivamente pues, hay hasta un 25, un 30% de variabilidad en eficiencia en el uso del agua y de comportamiento de esos clones frente a estrés. Por tanto, una selección detallada de clones no basados en parámetros agronómicos clásicos en términos de producción y de vigor, sino también de eficiencia, es y será un tema muy importante a considerar en el presente. Bien, en relación, por ejemplo, a manejos del viñedo, pues como veis aquí, ha habido pues, experiencias de diferentes colegas, pues evaluando pues, el efecto que puede tener un acolchado, por ejemplo, en la cantidad o en el control del componente evaporativo, y que por tanto nos permite pues, ahorrar agua en el riego. Veis aquí hay 3 ejemplos diferentes, pues uno sería un suelo desnudo, que sería el azul, o el otro sería el rojo, un suelo utilizando restos de poda como elemento de acolchado, y el tercero ya sería una situación de referencia, que sería un plástico, ¿no? Pero veis que realmente la ET de cultivo diario pues, puede reducir significativamente hasta un 25 o un 30%, que básicamente es el componente evaporativo de la ET. También, por ejemplo, la orientación de filas, que hemos dicho antes. Fijaros aquí, tenemos en estas figuras cómo evoluciona a lo largo del año, estos serían días del año, las trastas de transpiración en litros día de una planta, ¿de acuerdo? Que está en orientación este-oeste o norte-sur. Veis que las orientaciones norte-sur, que son las grises, son siempre más exigentes en agua, es decir, la planta, mientras tiene agua en el suelo, es capaz de transpirar más, gasta más, requiere más agua. ¿Por qué? Porque recibe más radiación, ¿de acuerdo? Sobre todo por la tarde, si os fijáis, respecto a la mañana. De tal manera que el uso del agua de una orientación norte-sur puede estar en unos 8 o 9 litros por planta y día, y en este-oeste pues queda en 7, ¿de acuerdo? Y esto implica que para un nivel parecido de producción tenemos una eficiencia en el uso del agua muy superior. Y ya finalmente, para acabar, y así doy paso a Xavier, pues plantear estrategias de riego deficitario, lógicamente. Es decir, nosotros podemos ahorrar agua ajustando o seleccionando genotipos, modificando el manejo y las características de la plantación, pero también, evidentemente, reduciendo los aportes hídricos, ajustando cuando la planta requiere ajuste. Entonces, cuando hablamos de riegos deficitarios, fundamentalmente se habla de riego deficitario sostenido en el tiempo, aplicando el coeficiente de cultivo restrictivo respecto al coeficiente de cultivo estándar, o riego deficitario controlado, que es ir variando ese coeficiente de ajuste a lo largo del ciclo. ¿Para qué? Pues para ajustarnos a unas condiciones de estatus hídrico de la planta que tienen asociado, a su vez, un estado de crecimiento más o menos activo y unos ritmos de maduración más o menos rápidos y una acumulación de azúcares y síntesis de otros componentes de calidad en la valla más o menos intensos, ¿de acuerdo? Es la herramienta fundamental para regular nuestro viñedo en términos vegetativos y en términos productivos. Vamos, como aparece aquí, a controlar el tamaño de la valla, a controlar el crecimiento vegetativo y controlar el metabolismo de azúcares, ácidos y otros componentes, como pueden ser polifenoles y aromas. Entonces, esto que os voy a enseñar es un ensayo de mis colegas del CICITEX de Badajoz, que poseen, como os he dicho antes, un lisímetro. Este sería una imagen cenital de la línea. Es un tempranillo adulto que tiene bastante vigor, y, por tanto, pues debido a estas características concretas, pues los coeficientes de cultivo que le salen son bastante altos, 0,6, 0,7, 0,8, valores altos, ¿de acuerdo? Entonces,
para unas condiciones determinadas, pues le sale esos coeficientes de cultivo que veis aquí. Estos serían los coeficientes de cultivo que corresponden a las medidas con lisímetro de esa parcela. ¿De acuerdo? Una tabla muy interesante es esta que aparece aquí abajo, que sería adecuar o ajustar estos coeficientes de cultivo en base a la cantidad de vegetación del viñedo, expresado en términos de porcentaje de suelo sombreado por la vegetación. Y si os fijáis, este 0,87 más o menos, que sería el promedio de todos los demás, este 0,87 de la tabla corresponde a un porcentaje de suelo ocupado por sombra del 40%. Pero puede ser que tengamos viñedos más vigorosos, con más índice de foliar y, por tanto, que haya que aplicar coeficientes de cultivo más altos, o menos vigorosos, de un 20 o 30% de porcentaje de suelo ocupado por sombra, que implique pues, un coeficiente de cultivo de 0,40, 0,60. Por ejemplo, en las otras referencias que teníamos, os he comentado antes, del lisímetro de Albacete, pues estamos en porcentajes de suelo sombrado del 20% y por eso nos salen coeficientes de cultivo cercanos a 0. Por tanto, es un factor fundamental a la hora de considerar qué coeficiente de cultivo tenemos que aplicar y qué coeficiente de cultivo restrictivo o ajustado tenemos que aplicar en función de nuestros objetivos. ¿Qué pueden ser? Pues pueden ser o mantener al viñedo sin limitaciones hídricas o conseguir un cierto equilibrio entre producción y agua aplicada o ir directamente a maximizar calidad. Si os fijáis, según vamos de una situación a la última, la de calidad, pues se trata de ir reduciendo los porcentajes de agua a aplicar en base a las necesidades netas que calculamos, teniendo en cuenta el coeficiente de cultivo que nos sale por lisimetría. También tenemos estas referencias, que son los potenciales hídricos de los que hemos hablado al principio. Veis que podemos, si no queremos más que la planta entre en estrés, tendríamos que estar en estas condiciones. Eso sería el equivalente, por ejemplo, a un cultivo, a un viñedo de uva de mesa, ¿de acuerdo? Si queremos maximizar producción y dejar de lado la calidad, pues tendríamos que estar en este tipo de situación de no estrés de iniciar el riego cuando se superen 8 bares, están más o menos en estos niveles de presión, de potencial hídrico de hoja de 9 a 11 pre-envero y más de 12 en post-envero. Y para si queremos maximizar calidad, veis que los niveles de estrés que se reflejan en estos valores de potencial son significativamente más altos, sobre todo en pre-envero. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es de intentar frenar los procesos de crecimiento vegetativo, para que no se nos exceda el dosel vegetal que tenemos. Y estos serían pues, los coeficientes de cultivo recomendados a nivel de maximizar producción o maximizar calidad durante los diferentes meses, teniendo en cuenta el coeficiente de cultivo estándar que nos sale por disimetría. ¿De acuerdo? La consecuencia es que para maximizar producción en esas condiciones de viñedo de Badajoz, tendríamos que aplicar unas 3.000 metros cúbicos por hectárea si vamos a calidad 1.200 metros cúbicos por hectárea. Daros cuenta que, por ejemplo, en este caso concreto, estamos hablando de Badajoz, con una demanda evaporativa ambiental altísima, podemos estar en ETOs en el mes de julio superior a 8 o 9. Y si te vas a zonas, por ejemplo, de clima más mediterráneo, en zona más cercana al mar, pues se reduciría a ETOs de 6, 5,5, 6, 6,5. Si te vas hacia el norte o más bajos, etcétera. Es decir, que hay que adecuar muy bien la utilización de este tipo de parámetros o de indicadores en función de dónde se localiza esta planta. Bien, como resumen final, decir que la optimización del riego en el viñedo pasa por un conocimiento detallado del suelo y del clima, que la selección de genotipos menos exigentes en agua y mejor adaptados a condiciones restrictivas juegan un papel fundamental en la gestión de los recursos hídricos, que es fundamental el ajustar el manejo del viñedo para reducir los consumos y mejorar la eficiencia del uso del agua, además de manejo de la vegetación, de ajustar las densidades de plantación, en los sistemas de conducción, la orientación de filas, etcétera, la utilización de acolchados, etcétera, etcétera, y luego, pues, para acabar, como que hemos visto finalmente, el considerar estrategias de riego deficitario que se adecúen a los objetivos vitícolas que tenemos cada uno de nosotros. Bien, y con esto, en principio, finalizo la presentación. Espero que os haya sido útil y ya, pues, en la parte de preguntas final del webinar, pues intentaré contestar a lo que necesitéis. Muchas gracias a todos.
Vale, Xavier, ¿ya tienes el control? Sí, no sé si se ve en pantalla. Sí, perfecto. Sí. Bueno, yo creo que José, bueno, se ha alargado bastante. Son las 12, bueno, no sé, queda media hora para acabar, incluso para las preguntas. Bueno, yo no iré muy rápido. En definitiva, yo no os voy a explicar nada nuevo que no comenté la vez pasada, no sé si asististeis o no asististeis. Yo que... Javier, perdona, lo único que no vemos, personalmente no veo tu cámara, no sé si los demás pueden verla. Se ha quedado como en pausa. Se ha quedado en pausa. Sí, está José ahora mismo. Vale. Si nos puedes compartir tu cámara. Sí, ¿ahora? Genial, perfecto. Bueno, no, yo que quería comentar que en el suelo es para mí el 90% de la base de cualquier proyecto de viñedos y evidentemente con el riego, ¿no? Este famoso esquema que hice hace mucho tiempo parte del mapa de suelos para después acabar con la programación de riego, selección de patrones, variedades, estilo de vino deseado y al final, partiendo del mapa de suelos, llegamos a la rentabilidad económica del viñedo, ¿no? Por lo tanto, esa caja negra que todavía, desgraciadamente, no analizamos incluso antes de comprar la finca o muchas veces ni para seleccionar el portainjerto, pues nos va a condicionar evidentemente en todo, ¿no? En el vigor de las plantas, en el tipo de vino que vamos a hacer y, bueno, evidentemente nos va a condicionar en el diseño del riego, ¿no? Por lo tanto, para mí, no sé, ya lo he comentado muchas veces, los que me conocéis, yo estuve viviendo 14 años en Australia, hago un énfasis, yo no soy doctor, yo soy ingeniero agrónomo y punto, pero estuve viviendo 14 años en Australia y allí lo que me sorprendió es de que los mapas de suelos es obligatorio por parte del gobierno antes de empezar cualquier proyecto agrícola. Con el mapa de suelos tú te vas al diseño de riego, hacen el diseño de riego según el tipo de suelo que tengas, te obligan a poner unas sondas de humedad en los diferentes tipos de suelo y con esto te dan el permiso para empezar el proyecto, ¿no? Por lo tanto, viniendo de la vieja Europa, cuando llegas a un país anglosajón y los mapas de suelo se hacen básicamente con calicatas y, en definitiva, obligan al agricultor a estar presente cuando tú estás haciendo el mapa de suelos, básicamente porque ellos no entienden que tú puedas ser eficiente con el manejo del agua si no sectorizas el riego, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, yo solamente mencionar que, bueno, sí, hoy en día hay otras técnicas que te pueden facilitar un estudio previo y tal, pero al final tienes que ir a parar a las calicatas. Aquí vemos el típico suelo con 3 colores diferentes, pues evidentemente tenemos que sectorizar esto para poder manejar estos suelos de forma independiente. Volver un poco a la idea de que las empresas de riego hacen diseños de riego hidráulicamente perfectos, pero a veces podrían ser agronómicamente un desastre, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer este estudio previo de mapas de suelo para poder sectorizar bien, ¿no? Este es el típico ejemplo que todos hemos visto, que en una parcela ya puede ser de 5 hectáreas, pues hay una zona mucho más verde, mucho más vigorosa, porque el suelo es más profundo, menos calcáreo, mientras que la otra esquina pues está sufriendo por falta de agua debido a que el suelo es menos profundo, ¿no? O aquí lo mismo, ¿no? Pues aquí, en vez de hacer los sectores de riego de arriba abajo, pues seguramente se hubiesen tenido que hacer
de forma horizontal, porque las partes de abajo, como es lógico, pues seguramente habrá más acumulación de arcilla y los suelos son más, retienen más agua, ¿no? Mientras que las partes de arriba se tendrían que regar más frecuentemente debido a que los suelos van a ser más pobres, ¿no? Pero y esto, la única manera de hacerlo, de saberlo, es con el mapa de suelos, ¿no? Este es el típico mapa de producción en que la vendimiadora va cosechando y va midiendo la producción, ¿no? Esto es en una parcela de un mismo sector de riego y, como vemos, pues podemos estar sacando hasta 16 toneladas por hectárea o estar sacando 4 toneladas por hectárea, ¿no? Evidentemente, pues la uva que va a llegar a la bodega va a ser de una calidad media y, en definitiva, todo viene influenciado por el tipo de suelo, ¿no? Y después el manejo posterior. O sea, para mí está muy bien la viticultura de precisión, los drones, los satélites y todo esto, pero que en definitiva nos está indicando las diferencias de suelos que tenemos desde el inicio de la parcela, ¿no? Y si no lo podemos manejar de forma independiente, pues bueno, pues sí, está muy bien pasar el satélite que nos diga que en medio de la parcela las cepas están más estresadas, pero sí, ya lo sé, porque si hubiese hecho un mapa de suelos ya hubiese visto que ahí el suelo era mucho más pobre, ¿no? Bueno, a nivel de hacer la calicata, tampoco hace falta hacer un soil taxonomy, sino que es un estudio práctico, comercial, didáctico, que en definitiva lo que me interesa es saber cuánta agua puedo acumular yo en ese perfil, dónde van a estar las raíces, a qué profundidad, si hay horizontes compactados, si hay limitaciones. Por lo tanto, en definitiva, yo puedo empezar a calcular qué capacidad tiene mi cubo, que en definitiva es el suelo, y con esto ya puedo empezar a tener una idea en la programación de riegos que voy a hacer a posteriori, ¿no? Aparte de que estas calicatas, evidentemente, me van a ayudar a evitar a hacer plantaciones donde no debo. Estos son casos reales de clientes que iban a plantar y dicen, oye, que aquí tienes una conductividad eléctrica en pasta saturada de 8, no plantes, que las plantas se van a morir, ¿no? O aquí tienes la capa freática a 40 centímetros, no plantes, que las plantas se van a morir, ¿no? Por lo tanto, y muchas veces la única manera de verlo pues es con estos mapas de suelo, que en definitiva son baratos, o sea, esto y que lo podéis hacer vosotros, o sea, no necesitas que coger a un edafólogo para hacer esto. En definitiva, se trata de hacer una cuadrícula, por ejemplo, de 100%, alquilar una retro y en una mañana has hecho 50 agujeros, ¿no? Por lo tanto, y ver qué tienes allí debajo y, en definitiva, pues programar un poco los trabajos previos. Esto es un caso real en Australia, en que aquí, imaginaros que todo esto es un mismo sector de riego. Esto es la parte de arriba de la higuera y esto más es en la parte de abajo. Evidentemente, pues bueno, aquí no se diferenció la parte de abajo de la parte de arriba. Pues aquí pues la bodega te va a penalizar porque las uvas de la foto izquierda pues van a tener 12 grados y medio y poco color, mientras que las de abajo pues van a tener 13 y medio y mucho más intensidad, ¿no? Entonces yo voy a vendimiar una media que no va a satisfacer a nadie, ¿no? Por lo tanto, esto te van a obligar a rehacer reinstalación de riego y tú poder separar la zona de arriba de la zona de abajo, ¿no? Bueno, evidentemente los suelos pues también nos van a ayudar a determinar el tipo de riego, la separación entre los goteros, el caudal. No siempre tenemos que poner 0,75 y 2 litros 2,2. Habrá lugares en que tendremos que poner 1,8 o tendremos que poner 4 o tendremos que poner a 50 o tendremos que poner a 60 de separación, ¿no? Por lo tanto, en función de infiltración, en función de la textura, en función de lo que encontremos, ¿no? Por lo tanto, poner a 0,75 en un suelo arenoso, pues vamos a tener una zona seca
entre medio de los bulbos húmedos. Si hay zona seca, pues no va a haber sistema radicular, y cuando estemos a 45 grados o 40 grados de temperatura en un suelo arenoso, pues vamos a estar mucho más limitados y la cepa pues va a sufrir mucho más debido a falta de sistema radicular, ¿no? Limitaciones que nos vamos a encontrar en hacer este estudio previo, pues bueno, van a ser horizontes carbonatados, arcillas compactadas, problemas de asfixia radicular, que esto nos va a condicionar a seleccionar de portainjerto y después, evidentemente, al tipo de riego, ¿no? Bueno, pues sellamiento en la parte de arriba, capas freáticas, acidificaciones, salinidad, compactación cerca de la línea del viñedo. Todos estos son aspectos que vamos a tener que hacer, y actuaciones de manejo, ya sea subsolados para mejorar materias orgánicas, para mejorar esas infiltraciones, cubiertas vegetales, mulch, para facilitar subsolados antes de plantar, en la línea de plantación, subsolados cruzados, etcétera, etcétera, ¿no? Hay caballones, en algunos casos puede ser recomendable hacer estos caballones que nos van a aumentar la profundidad radicular, ¿no? Jugar con las cubiertas vegetales, podemos plantar diferentes cubiertas vegetales en diferentes líneas y ver cómo evolucionan. Bueno, un poco, ya hemos comentado, el suelo como un cubo. Hay diferentes maneras de calcular la capacidad de acumulación de agua en función de la profundidad de cada horizonte, los fragmentos que tienes en ese horizonte, y te da un valor. Y en definitiva se trata de ir los diferentes sectores, pues irlos juntando. O sea, si yo sé que tengo un suelo de 40 centímetros, esta foto es en Australia. Aquí estamos sacando 20 toneladas de Chardonnay, por ejemplo, a 40-45 grados de temperatura, riego por goteo. Como veis, esto es un suelo de 30 centímetros con un petrocálcico que las raíces no bajan. Yo puedo manejar un viñedo en situaciones extremas si sé lo que tengo entre manos, ¿no? Evidentemente, pues aquí voy a regar 2 veces al día para mantener el agua necesaria para el viñedo, ¿no? Bueno, esto sería un ejemplo de un mapa de suelos, diferentes tipos de suelos, ¿Y de dónde sale esta diferenciación? Bueno, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? De ir calculando agujero por agujero la capacidad de acumulación de agua, y esto nos va a dar pues unas características ya que nos va, evidentemente, si tengo 1 metro de arenas, pues esto ya nos va a condicionar pues la programación de riego, ¿no? Que si tengo 40 centímetros, donde las raíces difícilmente van a penetrar más abajo del horizonte carbonatado, ¿no? Bueno, y esto la única manera es haciendo estas calicatas y gestionando lo que me encuentre debajo, ¿no? Porque me va a condicionar el vigor de la planta, que puedo equilibrar con la selección del portainjerto, ¿no? Definitiva, patrones vigorosos en suelos fértiles, profundos. Cojo un clon poco productivo, pues lo único que voy a hacer es madera y poca producción, que me va a más riesgo de enfermedades, o sea que me está complicando la vida, ¿no? Por lo tanto, partimos de aquí sería pues en la zona de arriba un viñedo equilibrado mediante riego, y abajo pues un exceso de vigor mediante excesos de riego y de nitrógeno. Por lo tanto, tengo que jugar con lo que tengo. Bueno, rápidamente, para que podáis hacer algunas preguntas, riego es un papel fundamental, va a depender de consumo, va a depender de dónde esté y de lo que yo quiera hacer, ¿no? En definitiva, al principio de temporada tengo que saber qué tipo de uva quiero y qué me está pidiendo la bodega, ¿no?
Incrementar la eficiencia, bueno, hay muchos aspectos, pero yo vuelvo al sentido común, que hay que pisar el viñedo, que hay que ir a las 6 de la mañana, hay que ir a las 2 de la mediodía y hay que ir a las 8 de la noche con un barreno, hacer agujeros, tocar, calibrarte, porque es imposible que tú puedas poner todos los sensores y aparte, si no has hecho este mapa de suelo, no sabes ni por qué lo pones allí, no sabes de qué es representativo, ¿no? Y después errores muy comunes que podemos tener los mejores sensores, podemos hacer cámara de presión, podemos hacer lo que queramos, pero un 10% de menos de presión nos está afectando caudal, goteros obstruidos, filtros obstruidos, nos va a condicionar tuberías pinzadas que te das cuenta que cuando la planta está sufriendo y resulta que es porque tienes la tubería pinzada al inicio de la línea. Por lo tanto, hay que patear fallos, bueno, no, ejemplos como este, ¿no? De que el agua corre y se va a medio de la calle, estoy regando, sí, pero debido a la crosta superficial la planta es incapaz de coger el agua, ¿no? Bueno, la programación de riegos ya se ha hablado, pero no podemos estar, me parece que hoy voy a regar 5 horas o me parece que con 3 ya tengo bastante o me parece que regaré el viernes, ¿no? Por lo tanto, tenemos que regar de una manera precisa en función de lo que queramos hacer, ¿no? Evidentemente, de sondas podemos poner muchas, pero tenemos que ser capaces de bajar de la furgoneta, hacer un agujero y saber dónde estamos, ¿no? Y evidentemente con el agua yo puedo hacer lo que quiero, puedo hacer uvas, granos de 0,7 gramos o puedo hacer de 1,5, ¿no? Por lo tanto, y esto evidentemente afectará a la calidad. Bueno, hay sensores, hay diferentes estrategias de riego, hay variedades que aguantan mucho más el estrés hídrico en función del suelo. Por lo tanto, tenemos que saber qué tenemos entre manos, o sea, ahí llegar a situaciones de estrés excesivo, pues no nos va a aportar nada, ¿no? Entonces, bueno, planificación inicial es básica. No es un coste, sino que es un ahorro y una inversión. O sea, a nadie se le ocurre comprar una casa sin haber visitado, sin ver el plano, sin saber cuántas ventanas tiene, pues en definitiva no compremos fincas sin saber lo que compramos. Mapas de suelos prácticos y enfocados al diseño de riego y manejo, tampoco perdamos ni tiempo ni dinero. No siempre la tecnología más cara y complicada, o sea, que sea práctica, y esto es aplicable a 5 hectáreas, 10, 25 o 300. O sea, no pensemos que esto solamente lo puede hacer las grandes bodegas y las grandes dimensiones. Sabemos que los K-Cs, pues bueno, tienen limitaciones. Evidentemente hay que medir la planta y el suelo porque el K-C, pues bueno, sirve para lo que sirve. Bueno, mirarlo como conjunto, no solamente mirar una parte, sino que todo juega. Bueno, ya lo hemos comentado, no existen recetas, esto sí que está claro. Y bueno, y en definitiva, tomar monitorización, o sea, con un tensiómetro, un conductímetro, una balanza de cocina y una cinta métrica y un pHímetro, puedes hacer muchas cosas si tomas datos y los vas analizando año tras año, ¿no? Y ves la tendencia. Y bueno, la calidad evidentemente no está reñida hasta cierto punto. Y bueno, en definitiva, ya hemos hablado que el manejo del riego pues va a depender de la etapa vegetativa en que esté, lo que comentamos, ¿no? Más pasear el viñedo, tomar datos, comparar con años, comparar con el vecino, y comentar con el enólogo y planificar campañas. Y bueno, yo creo que no hay soluciones mágicas, sino que es un sumatorio de pequeños detalles que al final del año es lo que nos permite pues sacar los kilos que buscamos, sacar la calidad en cada parcela que buscamos y ser rentables, ¿no? Que en definitiva hacemos vino para ganarnos la vida y sobrevivir. Entonces, bueno, de una manera muy rápida, esto es lo que os quería contar y, bueno, básicamente para que hayan 10 minutos, 15 de preguntas, ¿no?
Vale, pues muchas gracias a los dos. Si os parece, pasamos con el turno de preguntas. Hemos recibido la primera de María Rosa, que le pregunta a Escalona. Dice, ¿el potencial del tallo se mide con la misma bolsa que se ha tapado la hoja o se puede utilizar otra bolsa diferente que quepa en la cámara? Bueno, mira, en relación a la medida de potencial de tallo, hay dos o tres cuestiones clave. Una es utilizar una bolsa que esté bien recubierta de aluminio y de hecho venden bolsas especiales para las medidas de potencial de tallo. Dejar al menos 30 minutos, si es una hora mejor, entre el embolsado y la medida. Y luego simplemente es cortar el peciolo de la hoja, introducirlo dentro de la bolsa, cerrar la bolsa herméticamente y llevártela donde tienes la cámara de presión. Y cuando vayas a medir, puedes sacar la hoja de la bolsa y medir en la cámara. No va a haber una deshidratación rápida de la hoja. Si se hace en unas condiciones que no sean muy severas, ¿no? Si tienes la cámara en una sala o en algún sitio que no esté pegando tanto el sol, pues se puede hacer así. Entonces, en el momento que tú tienes la hoja dentro de la bolsa con cierre zip, en ese momento la hoja se mantiene hídricamente de una manera muy estable, pues aunque pasen 10 minutos o 15 minutos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a esperar a ver si alguien más se anima a hacer alguna pregunta más. Yo, si me permitís, me gustaría añadir, soy Mario, que no sé si, bueno, enciendo la cámara y ya está, de aquí hasta el final y así se me ve. A lo que ha añadido Pepe, si se me permite, me gustaría decir que yo me acuerdo de cuando estábamos en campo, que el potencial de tallo también lo hacíamos con papel de aluminio, directamente cubriendo la hoja, como dice Pepe, pues una hora antes mínimo y demás, y luego se embolsaba en una bolsa de plástico normal y corriente. Quiero decir que ahora ya esto ha evolucionado, ya hay bolsas ya preparadas, pero que antes lo hacíamos con papel de aluminio, lo embolsábamos, medíamos y ya está, y no había tanto problema, que también se puede usar, supongo, vamos, o se puede seguir usando el papel de aluminio. Ya sabéis que podéis hacer las preguntas a través del apartado de preguntas, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, algo más que añadir. Animaros y aprovechad que los tenéis aquí, a los dos. Mira, María, justo nos ha entrado otra pregunta. Es de Eduardo Cañete. Entiendo que no es una pregunta dirigida, lo pregunta en general. ¿Qué habría que mirar para decidirse entre riego subterráneo o aéreo? Bueno, no sé, respondo yo. Bueno, evidentemente el riego subterráneo ha mejorado mucho el diseño en los últimos años. Requiere una instalación que a veces es algo más costosa, pero evidentemente tiene beneficios en el sentido de, sobre todo a nivel de malas hierbas. Tal vez la gente lo está utilizando más cuando hacen en ecológico, sobre todo también en temas de cuando hay muchos conejos para evitar mordeduras en las tuberías. Yo le veo ventajas. Después hay la pregunta típica de dónde ponerlo, ¿no? O sea, lo pongo instalado en el medio de la calle y resulta que los 2 primeros años estoy ahí en un semisecano porque el agua tengo que esperar a que las raíces lleguen a la tubería que está en medio de la hilera, lo coloco a 10 centímetros o 15 de la línea de plantación para que tenga raíces más accesibilidad. ¿A qué profundidad lo pongo? ¿Lo entierro a 10 centímetros o entierro a 25? ¿No? Entonces, bueno, esto también te va a depender en función de qué tengo debajo, ¿no? O sea, si tengo arcilla, si tengo mucha piedra, si tengo un horizonte limitante. Bueno, yo cada vez Después hay gente un poco reacia de que
Sí que cuando lo tienes por fuera, pues puedes pasar con un quad y la revisión de que todo está funcionando bien, pues es más fácil o más didáctica, ¿no? Mientras que de la otra manera sí que hay sistemas a nivel de medir presiones y caudales, pero no es tan evidente y a veces, pues, si tienes un problema, te das cuenta cuando las plantas lo muestran, ¿no? Pero no, cada vez está tampoco creo, como algunas publicidades dicen, ¿no? Es que te ahorras un 30% de agua. No, esto no me lo creo. O sea, te puedes ahorrar, pues, no sé si un 3, un 1 o un 5 en función de cierta pérdida de agua por evaporación, pero no un 30. Pero cada vez se está imponiendo más. Vale, nos pregunta también Fernando Ligero. Dice, ¿qué cubiertas vegetales se recomiendan que influyan menos en las densidades de agua y que disminuyan la evaporación del suelo? ¿Contesto yo, Pepe, o quieres tú? Bueno, yo simplemente comentar que en relación a las cubiertas vegetales, la clave, o sea, tienen beneficios, evidentemente, pero la clave está en cómo manejarlos en cada situación, en cada viñedo. Porque puedes tener, independientemente de la especie, porque a veces intentar dirigir una cubierta es frustrante porque las especies que predominan en esa parcela acaban ganando a la especie que tú quieres dirigir en la cubierta y a veces es más sensato pensar en cubiertas espontáneas. Pero la cuestión es si hacer una cubierta espontánea continua, si hacerla intercalando líneas fine o con cubierta en función, al final, de una cuestión que es la competencia que supone tener una cubierta dentro de un viñedo a efectos de disponibilidad de agua, fundamentalmente, y algo de nutrientes, ¿no? Entonces, las cubiertas vegetales, interesantes, sí, porque de alguna manera está demostrado que mejoran las características físico-químicas físicas de los suelos, fundamentalmente, mejoran la infiltración del agua de lluvia y, por tanto, hacemos que el sistema en su conjunto sea más eficiente en ese sentido, pero también implica una competencia por agua, ¿no? Entonces, se trata de ajustar qué nivel de competencia requiere el viñedo para tener un vigor y un nivel productivo que se ajuste a los objetivos de cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, en relación a las especies, hay grupos que trabajan el tema de especies para cubiertas. Yo, por ejemplo, climas mediterráneos, creo que es muy interesante cubiertas, por ejemplo, a base de trébol subterráneo. El trébol subterráneo es una especie, es una leguminosa que tiene un periodo vegetativo que termina la semilla en noviembre y acaba a final de marzo, su ciclo, te fija nitrógeno y, pues, una vez que ya, pues, se seca, además tiene una capacidad de ese trébol subterráneo de incorporar la semilla sin necesidad de hacer siembras posteriores y en zonas mediterráneas da muy buenos resultados, ¿no? Otra cosa es cuando tienes viñedos en los que tienes un exceso de humedad. No hemos hablado de eso, hablamos de regar cuando se necesita aportar agua al viñedo, pero hay veces que el disponibilidad de agua está en exceso, ¿no? En relación a lo que requiere el viñedo, y las cubiertas vegetales sí que juegan un papel modulador muy importante en estas condiciones para controlar el vigor. En condiciones de baja disponibilidad de agua, pues hay que modular muy bien y ajustar muy bien los manejos de estas cubiertas. Entonces, Xavier, si tú quieres comentar algo más. Bueno, y que tú puedes tener cubierta vegetal, pero no te tienes que casar con ella. O sea, puedo sembrarla en noviembre con las primeras lluvias, aprovechar si tengo excesos de lluvia y en primavera, si veo que viene un año seco, pues labrarla, eliminarla y ya está, ¿no? Entonces, bueno, que no hay receta, que es flexible, o sea que hay especies con un sistema radicular muy poco profundo que puedes jugar con la distancia en que la plantas respecto a la línea de plantación y bueno, y es esto, ¿no? Que después hay algunas. También yo creo que es recomendable que puedes tener cubierta vegetal y al cabo de 3 o 4 años pues
pues incorporarla, labrarla. Ahora también hay máquinas que cuando la picas, en vez de dejarla en medio de la calle, que bueno, que te aportan, pero que te echa esa materia orgánica debajo de la línea de plantación, creando un mulch y ahogando ciertas malas hierbas y creando ahí un ambiente favorable para el desarrollo de gusanos y tal. O sea, creo que esta técnica es interesante. Y bueno, y que es un mundo, ¿eh? Es un mundo y hay que probar y cada uno en su zona pues va al final a determinar cuál le va mejor, ¿no? Muy bien. Adolfo también nos comenta qué experiencia tenéis en uso de mulching en la línea. Dice que a él le resultó cara la instalación de paja y no dura más de 3 campañas. Sí, es verdad y hay riesgo de incendio. Y hay riesgo de incendio importante en verano cuando tienes estas altas temperaturas. La teoría es bonita, pero en la práctica sí, es cara, es difícil de poner la paja. Yo creo que cada vez más, y sobre todo en cultivos ecológicos y tal, vamos a ver la instalación de mallas antihierbas y sobre todo por la limitación de herbicidas también, ¿no? Entonces yo creo que cada vez ojalá encontremos mallas autodegradables de productos ecológicos y evidentemente evitemos los plásticos, pero yo creo que son caras, estamos hablando tal vez de 700 euros o 1.000 euros por hectárea, pero que si duran 10 años, al final son 100 euros que casi es lo que te cuestan 2 tratamientos de herbicida o pasar con el intercepas y tal, ¿no? O sea, que bueno, que podría ser un sustituto artificial del mulch con ventajas e inconvenientes, ¿no? Vale, de momento ya hemos respondido todas las preguntas. No sé si alguien más quiere comentar algo. Si no es así, Mónica, yo creo que podíamos pasar a... Mira, hay otra pregunta más Ya, de justo. Adolfo Hornos. Adolfo, sí, añade que, bueno, que tamaño de valla y calidad. Bueno, tamaño de valla y calidad, la valla más pequeña no tiene por qué ser la de mejor calidad. Entonces, evidentemente, lo que hay que evitar son procesos de dilución de componentes de calidad de la valla por un exceso de aporte hídrico o un exceso de desarrollo de la valla en las fases en las que se produce fundamentalmente la multiplicación celular y la elaboración celular de la valla. Entonces, se trata de llegar a unos rendimientos que sean los objetivos que se plantea cada viticultor, pero evidentemente, pues ajustando las dosificaciones de riego para modular ese tamaño final de valla. La verdad es que a veces tú te comes la cabeza en hacer unas programaciones de riego y luego te viene una lluvia de principio de agosto abundante y si es una variedad que tiende a incrementar en exceso el tamaño de valla, con una situación de este tipo, pues no puedes hacer gran cosa en ese momento. Entonces, se trata de ajustar en las primeras fases, ligeramente ajustar la dosificación para que no haya una elongación excesiva de esas células y que esas situaciones que puedan venir después de precipitación no provoquen un exceso, un engordamiento excesivo de la valla. Pero tampoco dejar de regar y que la valla pues se deshidrate y pierde volumen y al final eso tiene una consecuencia a nivel de rendimientos por hectárea altísimo. Entonces hay que llegar a un compromiso de tamaño de valla que implica un voto de rendimiento con entonces no hay tampoco una receta, todo depende de lo que va buscando cada viticultor o cada bodega. Vale, pues Mario, no sé si queréis ya terminar el turno de preguntas.
Yo entiendo que si no hay ninguna más, sí que deberíamos ir cerrando, porque vamos a 5 minutos. Así que yo creo que ha estado bastante bien. Os doy principalmente las gracias a los dos, porque siempre es un lujo escucharos y ver vuestra opinión desde el punto de vista de un tema tan importante para mí como es la calidad, que además lo estamos viendo cada vez más. No solo la cantidad, sino la calidad del uso del agua y cómo hacemos el uso eficiente de la misma en agricultura y en concreto, en este caso, en viñedo. Quiero destacar que hay varias iniciativas y, de hecho, hay una convocatoria inminente, que también lo sabemos los tres que estamos aquí, de la propia Agencia Estatal de Innovación, sobre una convocatoria interesante de proyectos a los cuales animo a todos a que intenten valorar si pueden presentarse en alguna de las diferentes 9 líneas, en principio, que creemos que van a salir. Hay una enfocada a la agricultura y de hecho, la línea enfocada a la agricultura creemos que va a estar muy, muy relacionada con el uso eficiente del agua en cultivos y, bueno, pues con todas las técnicas que tengan que ver y los enfoques posibles para hacer un uso eficiente del mismo y mejorar la calidad, ¿no?, del agua que se emplee y demás. Yo vengo diciendo siempre últimamente que el gran reto del cambio climático ahora mismo ya no está tanto en entender el aumento de temperaturas, que yo creo que más o menos, o el aumento medio, podemos decir, de temperaturas, ¿no?, que tenemos, sino el gran reto que tenemos y que debemos afrontar cada vez más es el agua. Y son los periodos de sequía, sobre todo estivales. Y en nuestro cultivo, en concreto en el viñedo, esos periodos cada vez más largos de sequía prolongadas a lo largo del verano y esa heterogeneidad tremenda en las precipitaciones nos va a llevar sin duda a tener que gestionar muy bien los recursos, en este caso el agua, y tenerlo muy bien programado. Y entonces, pues webinars como estos y proyectos que gestionen o que pongan y testen innovación, herramientas y que puedan ayudar en esta línea, pues yo creo que van a ser cada vez más necesarios y son necesarios. Así que nada, Pepe, Xavier, desde la plataforma, daros las gracias, como siempre, por participar con nosotros y por compartir vuestro conocimiento con todos nosotros y hacer que lleguen a los viticultores, a los bodegueros y a toda la gente que nos ha escuchado y que ha estado conectados hoy con nosotros. Yo poco más voy a añadir, de verdad. Daros las gracias a todos los que habéis seguido el webinar desde vuestras casas, que habéis participado. Por supuesto, María, dar gracias de nuevo a la Interprofesión, que seguís apoyándonos y estéis con nosotros en este plan de transferencia y difusión de la comunicación de la innovación y plan de formación. Y bueno, y también a CaixaAgrobank, que aunque no nos ha podido acompañar, lo he dicho al principio, ha estado siempre con nosotros normalmente Carlos Seara de CaixaAgrobank, que también patrocina, impulsa y participa en la gestión de la innovación y en apoyar a la innovación en el sector vitivinícola. Poco más, no sé si queréis añadir algo más. A mí me gustaría decir solamente Sí, María, el tema de, por favor. agradecer, por supuesto, el webinar, porque ha sido muy interesante. Y como interprofesional, aparte de la transferencia de conocimiento para el sector, también sería bonito que esto sería igual una tarea más de comunicación, que es lo que solemos llevar desde el interprofesional también, que la gente supiera que detrás de cada copa de vino que toma, todo ese trabajo de innovación, de investigación, que la sociedad supiera todo lo que hay detrás del sector del vino, que no es una bebida cualquiera. Solo eso, y muchas gracias, porque ha sido muy interesante. Nada, gracias a ti, María, y completamente de acuerdo. Comparto esa reflexión que desde PTV intentamos hacerlo ver, no solo en esta temática de hoy, sino en todos los ámbitos, que como tú muy bien dices, detrás de cada copa de vino hay mucho trabajo, hay mucha innovación, hay mucho puesto por parte del sector, tanto a nivel científico, técnico, como evidentemente productivo. Y nada, daros las gracias a todos. Yo creo que despedimos aquí y bueno, y que sigáis bien y cuidaros mucho, ¿vale? Nos vemos en el siguiente webinar. Bien. Un placer. Gracias. Buen fin de semana a todos. Adiós. Gracias.